asiento, por favor. Yo pedí que vinieran. No te asustes. Bueno. Por las dudas, digo. El vaso de pan. Buenísimo. Igual no pasó nada. Gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes o buenos días, todavía no sé. Vamos a seguir escuchando el alegato de los señores fiscales. Así que, doctor Córdoba, continúe con su exposición. Gracias. Continúo ahora, habiendo finalizado el capítulo de acreditación de la violencia. Voy a continuar con lo propio para corrupción. Cabe hacer una aclaración previa. La corrupción no es posible definirla como el resultado de las conductas, sino que la modalidad que ha elegido el legislador penal ha sido señalar que la corrupción, cuando está configurada, está dada por la aptitud de los hechos para producirla, no por el resultado. Y por eso afirmamos y entendemos un análisis jurídico conteste con esto, cuando nos centramos en las conductas y no en el resultado. Y esto es así porque en ningún caso la sanción o la punibilidad de los actos puede depender de la mayor o menor capacidad de la víctima para sobrevivir a estos episodios. Ha habido referencias a que Jessica es una chica fuerte, una niña fuerte, han dicho algunas personas que la conocen mucho, profesionales, pero este delito no depende de que Jessica sea o no fuerte, resiliente, tenga fortaleza personal o no la tenga. Esto nos llevaría a medir con mayor o con menor lesividad, mejor dicho, las conductas en función de la capacidad para resistir a los daños de estos hechos. Y en todo caso será una virtud propia y no de sus victimarios. Va de suyo que las capacidades subjetivas de la víctima no operan como desincriminantes de estos victimarios. Por eso insistimos. El hecho está centrado en la aptitud de las conductas para lesionar el bien jurídico y siempre teniendo en cuenta que hablamos y valoramos hechos consumados sobre una víctima de 11 años de edad sumida en un contexto violento. Si vamos al testimonio de Jessica en cámara Gesell, Jessica dijo: mi mamá empezó a traer señores borrachos. Yo me sentía mal cuando los traía, me hacía pasar vergüenza. Decía si yo no era linda, como si me estuviera ofreciendo, como si fuese que me estaba ofreciendo. La valoración de la Fiscalía de ese testimonio no es precisamente concluir que era como si la estaba ofreciendo, sino que efectivamente la estaba ofreciendo. La valoración, insistimos, no es textual, no es literal, no es como si la estuviera ofreciendo. La estaba efectivamente ofreciendo. Y compongamos o reconstruyamos la situación. Un grupo de adultos, hombres de muchísima más edad que la víctima, borrachos, metidos en su casa, traídos por su madre, dueña de la situación, quien habilita o incitaba esa situación, consumiendo alcohol, y la niña de 11 años en ese contexto, expuesta, ofrecida, exhibida, como parte del convite de esa parrilla, donde había parrilla, bebidas, un ámbito de esparcimiento y también ofrecimiento de la hija. La exposición que realizaba la acusada no era de alguna habilidad o de alguna cuestión típica de la niñez, exponer alguna habilidad, algún malabar propio de alguien de corta edad. Era una exposición, un ofrecimiento con clara denotación sexual y eso lo denota el testimonio de la víctima. Partimos de que no tendría que estar en esa situación, aun cuando quedara solo en esa exposición. Pero esa situación, ese directo ofrecimiento por parte de la madre, fue parte del contrato ilícito que supone instrumentalizar a la niña con la clara referencia y direccionamiento hacia la esfera sexual, o al menos hacia la posibilidad de que ello ocurra, y por eso la insistencia en exponer y mostrar el cuerpo de la hija. Ahora bien, acreditada esta situación, vamos a remarcar que está absolutamente excluida la posibilidad de consentimiento de la víctima, eso en función de la edad, y también está descartada toda conveniencia para ella, sino más bien todo lo contrario. De esa situación solo puede derivar el daño. Hay una expresión que
utilizó Jessica al manifestar, me agarraba y me ponía de costado, mostrando toda la parte del cuerpo. Esa exhibición, ese propiciar expreso de Dionisia Mareco a esos hombres, encuadra acabadamente en la explicación que ha desarrollado la Cámara Federal de Casación Penal en Desalvio sobre recurso de casación, donde definió la corrupción como la realización de conductas de connotación abusiva a sabiendas que, mediante sus particularidades características de ocurrencia, se impulsa o de algún modo se incita a la víctima menor a la práctica prematura de actos sexuales. Incluso en este concepto, en este caso, es más grave aún. Y el concepto clave es la incitación. Es eso lo que realizaba Mareco. Y está eso captado por la fórmula de la acusación, el ofrecimiento y la entrega. El ofrecimiento se hacía con una previa de incitación. Te muestro lo que tengo, en términos llanos, y te incito a que lo explotes, a que lo abuses. Era la hija. Y queda claro que en esa escena probada la víctima tiene una pasividad insuperable. Los sujetos activos son los abusadores y era la madre para esta vivencia intramitable. Veamos ahora si las referencias que hizo Jessica en su testimonio al describir las conductas de corrupción están corroboradas por otra prueba. En cuanto al lugar donde esto ocurría, se probó que Dionisia Mareco tenía actividad comercial, una especie de parrilla, y que era un lugar concurrido. Lo dijo Miguel, Marisol, la propia imputada, Moreira, testigos de concepto, es decir, es una circunstancia que no ha sido sino ratificada. En cuanto a la contigüidad de la casa donde vivía Jessica con el lugar de venta, también es una circunstancia objetivamente corroborada. La alusión a la concurrencia de hombres borrachos en consonancia con el interés de su madre, también está corroborado, más allá de que alguna de las testigos de concepto dijo que no había ventas de bebidas alcohólicas. Todas las referencias dan cuenta de que esa actividad comercial comprendía el expendio de bebidas y, lo que es central, el hábito de ingerirlas. Está en el informe de Fojas 561 y lo dijeron los familiares de la acusada. La concurrencia de hombres a ese lugar, lo propio. Moreira en su indagatoria lo reconoció y no es una circunstancia en pugna. Es decir, todas las circunstancias externas que hizo Jessica dan cuenta de, están ratificadas por el resto de la prueba. La testigo Belardo refirió, Jessica estaba acostumbrada a vivir de esa manera, a ver cosas que no correspondían a su edad. Y eso incluye ver a la madre en procesos de alcoholización. Y encontramos coincidencia entonces entre el testimonio de Jessica y la referencia que trajo Belardo, que ha sido cuestionada en este debate por comprender rápidamente el hecho. Es quien concluye en la primera entrevista que era víctima de abuso. El cuestionamiento es cómo pudo haber concluido si no tuvo demasiado tiempo. Bueno, es una virtud, en este caso, de haber encuadrado adecuadamente el hecho pese al poco tiempo de análisis que había tenido. Y insisto, Belardo dice, Jessica estaba acostumbrada a vivir de esa manera, a ver cosas que no le correspondían. El acostumbramiento no es lo central de esa vivencia. Lo central es que esas eran las condiciones de vida que se le imponían, más allá de si estaba acostumbrada o no. Y allí está plasmada la imposición de esos hechos. Y hay una nota más característica en estos hechos que ha sufrido esta niña. Es que no eran hechos secretos. A lo sumo exigían su silencio. Quienes vivían o acudían a ese lugar lo sabían y en esta afirmación volvemos a incluir a Moreira Torrico. Todos conocían, algunos lo evitaban por eso mismo, como el caso de Hilda y su familia, otros lo protagonizaban y por eso también los particulares testimonios de Crescencio. Lescano, Polanco, acá mencionó, la testigo Polanco, mencionó que ni siquiera desaprobaba los hechos que tenían por víctima a su hija. Y hay pruebas de que incluso la culpaba de los hechos que padecía. Pero esa combinación de conductas ilícitas ejecutadas sin disimulo en determinado entorno, que no lo desaprueba, tiene para la víctima un plus de dificultad para salir de esa situación. La desaprobación del entorno o de una parte del entorno es lo que opera habitualmente en estos casos como salvoconducto y resguardo. En tanto se entera alguien responsable y que tiene sensibilidad y rechazo hacia estos hechos, saca a la víctima de esa situación o al menos la protege. En este caso el entorno era parte de algo que no era secreto y eso ha agravado la vivencia de la víctima.
¿Qué elementos de prueba nos corroboran este modo comisivo? Cada una de las situaciones donde se le reprocha a la propia Jessica los hechos de los que era víctima. En eso ha incurrido Hilda. Hilda dice que detectó ella, y lo relata Jessica en la cámara Gesell. Es un episodio ocurrido en la noche de Navidad por una circulación de dinero entre Dionisia, un hombre que no está mencionado, pero todos los indicios refieren a Moreira, que es el hombre que estaba fuera de la casa el día de Navidad, a que Dionisia invitó a ir a una celebración a lo de Hilda. Y la propia niña, una circulación de dinero entre Dionisia, un hombre que todos los indicios dirigen hacia Moreira, y la propia niña. Hilda en esa ocasión le reprocha a Jessica esa circulación y esta le explica que eso se produce pese a que ella no quiere y a su insistencia hacia su madre para que no lo haga. Con el resto del entorno ocurre lo mismo. Crescencio le reprocha a la hija lo que estaba siendo víctima, que eran ni más ni menos que los ofrecimientos y los abusos sexuales a manos de Moreira Torrico, a quien nombra. Florentín mencionó esta circunstancia con claridad. Dijo, Crescencio hacía responsable a su hija de lo que le pasaba, que eran abusos sexuales. Le recriminaba a la hija por eso que le pasaba. Él lo percibió directamente con sus sentidos y tanto él como Hilda Bobadilla recordaban la expresión de Crescencio que revelaba el acto, el abuso, y a la vez al autor de los hechos y su conocimiento pleno al mismo tiempo de la situación. Ese es el significado probatorio de la escena donde él insulta a su hija y le dice sos la puta de Pampita. Esa situación nos trae a escena el contenido de la sujeción de la niña y al autor también y al conocimiento del padre. Y hay una conducta específica de Dionisia Mareco sobre su hija que surge también del testimonio de Jessica, que también configura y damos por acreditada aquella aptitud para la corrupción que surge cuando Jessica relata que en una de las ocasiones donde fue entregada, la primera vez, el abusador hizo referencia a lo que Jessica llama groserías. Y explica, el señor me llamaba la atención con algo que mi mamá sabía que a mí me gustaba, que no me acuerdo qué cosa era. Y yo se lo había dicho a mamá, en ese momento cuando tuve cosas con el señor Reinaldo. No sé cómo salió de mi boca, o lo inventó ella, porque el señor dijo que a mí me gustaba. Esa es la frase que en un primer término no tiene una referencia expresa a algo. Valorada con el resto de la prueba, si uno se pregunta qué está relatando Jessica cuando dice que el señor le llamaba la atención. Lo que está relatando es que la madre, Dionisia, como parte de la entrega de su hija, dio información a quien se la entregó de algo que indudablemente es de la esfera sexual. Y por eso es que el relato de Jessica da cuenta de que por esa maniobra de la madre, ella, Jessica, se encuentra ante uno de los abusadores expuesta y se siente engañada. Por eso luego menciona yo confié, en referencia a la madre, y se decepciona porque la madre no cambiaba como le había dicho que iba a hacer. Ese no acordarse de qué era, no me acuerdo qué cosa era, dice la víctima. O es algo, caben dos posibilidades lógicas, o es algo que le resultaba ajeno y que el abusador intentaba convencerla de algo de la esfera sexual en ese plano, o era algo ajeno que ella desconocía, o algo vergonzante o humillante, indecible, que ella se encontraba impedida de expresar, o por pudor prefirió no hacerlo. Pero el sentido de esa conducta de Mareco es indudable. Y en el mismo sentido, la testigo Polanco mencionó claramente que era la madre Dionisia quien asumía esa conducta de presentarlo, y que en verdad que no es presentación, es entrega. Los hechos no se limitan a estos que vamos enunciando, sino que el testimonio de la víctima sigue refiriendo situaciones y siempre lo hace en plural. Cuando menciona después de la primera entrega, después de seguido, dice Jessica, me llevaba a casas ajenas, me hacía tener relaciones, me llevaba a lugares donde nunca había ido, que yo no conocía. Al cabo de las dos cámaras Gesell, la víctima menciona 5 hombres, todos sujetos activos de conductas iguales, de traslado por parte de la madre o donde ella llegaba junto con la madre,
que era quien los vinculaba para que consumen actos sexuales. En este recuento nombra a Reinaldo, a Raimundo, a Francisco, a un vecino que dice no recordar el nombre y a Pampita, a Luis Moreira Torrico. Sobre el final del debate compareció ante el tribunal a testigo Molinari, quien hizo referencias en el mismo sentido y con el mismo alcance que el que hizo la víctima en cámara Gesell. Hay referencias a que, según Molinari, la madre le dijo que la plata no alcanzaba, y eso fue una de las expresiones que usó hacia la menor, hacia la niña. Esto lo dijo Molinari, y Noli, en el mismo sentido, dijo que la expresión fue que no tenían sustento por la discapacidad. Sea por la discapacidad, porque la plata no alcanzaba, entendemos que son testimonios que se complementan en un mismo sentido. Y la misma Molinari mencionó que Jessica le dijo que la indicación de Dionisia hacia su hija fue que tendría entonces que hacer lo que ellos dijeran. Y esa definición es sumamente relevante y entendemos que encuadra de lleno en la calificación legal. Hay también, insistimos, una coincidencia en las 5 personas aludidas y valoramos que el testimonio de Molinari no nos está contando las cámaras Gesell, está refiriendo información que tuvo a partir del contacto cotidiano cotidiano con la víctima, lo cual nos confirma esta nota de persistencia y coherencia en el testimonio de la víctima. En el caso de la testigo Noli, refirió expresamente ante preguntas de la Fiscalía que Jessica le contó varios episodios en que la llevaban y luego la abusaban, vio que a la madre le daban plata, refirió que la víctima ubica a Luis Moreira en ese rol y que ella tenía una discapacidad y tenía que ingresar dinero. Eso da cuenta de una vileza extra en la consumación del hecho, porque estamos, insisto, ante una niña de muy corta edad, no tenía siquiera posibilidad de consentimiento y la argumentación es por vía de la victimización de la madre. Sobre algunos de esos hechos de entrega, que son típicos de las dos figuras donde encuadramos las conductas, está la referencia a hechos consumados por Reinaldo. Dijo Jessica, mi mamá me estaba ofreciendo para tener relaciones con las personas. Yo me di cuenta la primera vez que fue Reinaldo que ella había ido a su casa. Relata el acuerdo entre Reinaldo y Dionisia, que se dio un día que ella no fue a ese lugar, pero al otro día tuvo que ir, sí o sí, con ella a lo de Reinaldo. La violencia como método, como modo comisivo, ya también la hemos relatado. Relató la víctima, me dejaron encerrada en una pieza, me escondí. El señor empezó a decirme, salí de ahí porque tu mamá te vendió a mí. Y después dice, mi mamá me grita y me dice, vas a tener relaciones con este señor. Luego hay referencias a una vivencia desagradable, una ingesta de un líquido, y dice, la víctima me desperté sin ropa, me dolía la panza, estaba mareada, estaba todavía en la habitación. Reinaldo abrió la puerta y dijo, tuve una noche buena, y estaba yo con el señor sola. Luego hay referencias urbanas que sirven como elementos de corroboración, al menos de las situaciones donde la víctima no se encuentra encerrada sola con el autor. Ella habla de un premetro que va de Soldati a Pola. Efectivamente, si uno se puede comprobar en los mapas digitales, ese premetro existe y va exactamente desde Soldati hasta Pola. Habla de la existencia de una especie de estación de servicio, de un espacio donde se juega al fútbol, de unas canchas de fútbol, y las fotos incorporadas al cuerpo 6 del expediente, donde se realizan las tareas de investigación para identificar a Reinaldo, dan con ese lugar, efectivamente. Es decir, estamos ante circunstancias externas que le son inmanejables a la víctima, que corroboran el contenido externo de su testimonio. Y también dijo que había visto el DNI de Reinaldo y que era paraguayo. Y esa referencia también nos aparece como de total posibilidad de ocurrencia. En principio, la cantidad de tiempo que ella refiere a haber estado en ese lugar otorga sin duda la posibilidad de dar con ese documento.
Y por otro lado, no hay margen de error en esa referencia, ya que Jessica ha de conocer los DNI de las personas de Paraguay, ya que tanto su madre como sus hermanos lo son, y evidentemente pudo conocer de ese modo los hechos, la documentación. Este conjunto de actos con indudable aptitud de corrupción afectan, también sin ninguna duda, los bienes de integridad sexual y el ámbito de su libertad. La víctima en ningún momento pudo elegir, son hechos que se le imponen, y podemos ver en el legajo de salud que se consultó tras la última audiencia, que recién en 2016 fue informada sobre temáticas de salud sexual y reproductiva. Y de esa aptitud de las conductas también da cuenta las propias expresiones de la víctima, cuando decía: yo no quiero volver a vivir con ellos porque quiero ser una nena normal, incluso con expresa mención a dimensiones intramitables de los hechos típicos, cuando en un caso de definición típica de estrés postraumático, dice Jessica: a veces haciendo la tarea me acuerdo de cosas que me pasaron y no quiero acordarme. Es la reiteración en el presente del hecho traumático, que no se puede alejar de la vivencia, que no llega nunca a ser parte del pasado de la víctima. Y también en las expresiones que la propia víctima usó cuando le decía a otras personas: yo no soy una puta, yo le digo que no, soy chiquita todavía, soy una nena. En esas expresiones tenemos a la víctima definiéndonos la corrupción típica del Código Penal. Y va de suyo que nada de eso debe estar en la vivencia de una niña. Si de allí vamos a analizar las dimensiones del daño que estas conductas específicas han tenido, pensemos que esa niña ha estado a los 11 años en manos de estos hombres de muchísima más edad, borrachos, dicho en términos llanos, encerrada con un viejo en calzones. Esa es la expresión que cabe para imaginarse efectivamente, que se desespera por abusarla, que se le tira encima, la toca. Ha experimentado la humedad de la piel de estas personas, el aliento, los genitales, y todos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tenemos un prurito por demás desarrollado que excluye no ya estos actos de abuso, excluye tocar a la otra persona. Pensemos cada vez que alguien, cualquiera de nosotros por descuido toca en algún ámbito a otra persona sin querer hacerlo, por descuido, por torpeza, además, inmediatamente nos damos vuelta, pedimos disculpas, nos sentimos incómodos. Ese tramo entre esa actitud socialmente habilitada que todos tenemos, el tramo que va hacia el abuso de un hombre de esta edad hacia la víctima, es el tramo de la ilicitud de estas conductas. Y más allá de estos hechos expresos, pensemos que también hay un daño en que la víctima queda así catalogada como víctima de estos hechos, de estos abusos, en innumerables registros públicos. Cada vez que tenga una entrevista ginecológica, va a dudar si hace referencia o no a estos hechos. Cada vez que entable una relación, cuando pueda decidir hacerlo o no. Y definitivamente fue privada a esa edad de la exploración propia de la pubertad, de descubrir, de elegir. Y ya a esos 11 años tuvo, por decisión de su madre y en los hechos que estamos juzgando acá de Moreira Torrico, obturada no solo las dimensiones de afectación de la integridad, sino todo ese potencial de vida que ya lo tiene trunco de acá para siempre. Cuando tenga 80 años todavía va a estar en su biografía marcado estos hechos que estamos juzgando acá. Y hay a la vez, y me parece sumamente relevante, involucradas dimensiones que van más allá de lo físico, porque se la enfrentó no solo a estas escenas explícitas, sino que a situaciones que no puede resolver desde el punto de vista de las representaciones con los que cuenta para su edad, de los elementos de solución psíquica, y es mucho más que la afectación física, es mucho más que la genitalidad. Y por eso es que valoramos de ese modo ese testimonio. Esto ha sido explicado por la psicología. Voy a mencionar a Silvia Bleichmar, quien ha escrito que si a los niños se les permite contar su propia historia con sus propias palabras y en sus propios términos,
pueden dar testimonios precisos de las cosas que han presenciado o experimentado, en especial si son personas emocionalmente significativas para ellas. Y acá hacemos centro en que es con sus propias palabras y en sus propios términos. Por eso es en la medida de sus posibilidades, de acuerdo a su edad. Y de allí se sigue que no hay una exigencia posible de un testimonio acorde a alguien de mucha más edad o que ha transitado más tramos de su vida. Uno podrá preguntarse si, o nos preguntamos mientras hacíamos esta valoración, si esto le será posible decirlo dentro de 5 años, y no sabemos, porque al haber sido víctima de estos hechos no es seguro que pueda hacerlo tampoco. Dependerá de los medios que tenga a disposición e incluso de este mismo acto de justicia. En innumerables tramos del testimonio, la víctima involucra a la madre consumando actos depravados, incitando a esos hombres que concurrían al comercio para que abusen de ella o apelando de modo constante a la violencia. Todas las referencias probatorias dan cuenta de ello sin variaciones, y destacamos sobre todo las instituciones que conocieron esta situación, fundamentalmente el Hogar Miquelinas, donde ella está ahora, por la cercanía y por su permanencia allí, sus tratamientos y su permanencia allí, y al programa Andares por su especialización. Ambos espacios, destacamos, conocían la trama de hechos análogos, consumados también por Dionisia Mareco sobre sus hijas. Mencionaron el caso de Hilda Bobadilla y de Marisol Mareco. Incluso tenían información, y así lo han expresado, sobre el rol ilícito que había tenido Luis Moreira Torrico en tándem con Dionisia Mareco durante los 12 o 13 años de Marisol Mareco. Lo que había derivado en su caso que también tuviera que permanecer largo tiempo en ese hogar. Las referencias de los testigos que hicieron o conocieron las evaluaciones previas al ingreso de la víctima en esos ámbitos fueron categóricas. Conocían que Dionisia había entregado a sus otras hijas y conocían también que Moreira Torrico tenía hechos anteriores de abuso sobre ellas. La defensa, podemos prever, puede valorar que aquella absolución fue prueba de su inocencia, y nosotros valoramos que este hecho es la prueba de que si la justicia no cumple la función preventiva, los hechos se reiteran. Una de esas testigos nos refirió claramente en esta audiencia que dentro del Hogar Miquelinas, Marisol refirió que ya temía por el destino de su hermana cuando ésta tenía alrededor de 10 años. Y también han emergido en el debate las menciones de José Luis Florentín con respecto a Hilda Bobadilla. La propia Hilda Bobadilla a su modo lo evidenció, solicitando que por favor no entremos en ese plano, a hacer preguntas en ese plano. Y Polanco y Molinari lo manifestaron en el mismo sentido. Con respecto a los abusos sobre Jessica, Aras Lavalle tiene un informe detallado que también está incorporado a la causa, que conoció los hechos y así lo declaró, y la psicóloga Belardo, que ya hemos valorado, también hace lo propio. Si uno repasa a las personas a quien Jessica le contó los abusos, y además de los abusos, la participación de Moreira Torrico, encontramos a Barsilicia, su tía, quien le contó que había sido abusada y pasó por su casa. Se lo contó a Hilda, a Florentín, a Crescencio, que acá dice que no, y la culpa a Hilda de esta situación, pero cuando actúa y vemos los rastros burocráticos, administrativos que ha dejado, judiciales, actúa solo como lo puede hacer quien conoce, y por eso insulta y de ese modo a la hija. Lo contó, en quinto lugar, a la Cámara Gesell, a Noli, cuando dijo que la llevaban a la casa de Pampa en relación a las relaciones sexuales, a Molinari, al equipo de Andares, y de ahí lo recibe la testigo Polanco. Ares Lavalle, por su parte, dijo que Jessica en su evaluación está segura de lo que dice, no manipula para obtener algo. Y respecto a Marisol, Marisol dice que no se lo contó a ella y que eso le sorprende. Jessica no dice que se lo haya contado a Marisol, entonces no hay controversia en ese punto, si bien suponemos que sí lo sabía. Porque hay ese elemento de prueba que indica ya su preocupación antes de que ocurriera
Todos estos testigos reafirman el testimonio de la víctima. En el caso de Barsilicia y Marisol, le atribuyen a la víctima un arrepentimiento, pero entendemos que no es posible acreditarlo, y si hubiera ocurrido, cosa que no ocurrió, habría que interpretarlo en el marco de las coacciones que ha recibido, pero no está acreditado. Y en el caso de Crescencio, que en audiencia no ratificó los actos propios que él tiene ante la justicia, sobre todo, su rol, insistimos, está comprometido, más allá de que coincidimos con la testigo que dijo que no tenía un reproche hacia los actos que estaban, no tenía la posibilidad de hacer un reproche. Y respecto de Crescencio, Marisol, Matías y Jorge, todos la coaccionaron para que se retracte o retire la acusación. Esos hechos nos dan la pauta de un interés ilegítimo o reñido con el fin del proceso. Si vamos al repaso de estos 7, 8 aspectos, en el caso de Barsilicia, mencionó a su sobrina Jessica como víctima de abuso en su declaración. Y también le mencionó esto a Hilda Bobadilla. Luego, consumó actos contra la víctima, ninguno en favor de la verdad, porque observamos eso, nadie de las personas que coaccionaron a Jessica, ninguno dijo, bueno, entonces yo digo la verdad. No, lo que hacen es tapar la verdad que dijo Jessica. Ha sido hostil hacia la víctima y esa hostilidad ha venido aumentando a medida que avanza el proceso. Respecto de Hilda, más allá de su propio calvario, recibió de primera mano el testimonio de las vivencias de Jessica, se lo escuchó decir a Barsilicia, lo escuchó de Crescencio, escuchó esos insultos donde se le atribuían los hechos a Pampita, o le decían sos una nena puta. ¿Qué era Pampita? Es lo que yo escuché que él le dijo. Y ahí es más precisa y confiable los testigos de referencia que el testigo directo, que es, o el protagonista, que es Crescencio. Jessica me dijo que fue abusada con Pampita y en una casa abandonada. Dijo que le había contado que fuimos con mamá y se puso a tomar, que Pampita y mamá son amigos, que había salido con Marisol cuando tenía 13 o 14 años, en el caso de Pampita, y que Crescencio le reprochaba la entrega de las hijas a Dionisia. Si vamos al tercer elemento que corrobora los términos de la declaración de la víctima, es Florentín. Conoció vía Hilda los hechos de Jessica en primer término, recibió en su propio hogar las manifestaciones, las repercusiones de este hecho, dijo que lo habló directamente con Jessica, exploró la seguridad de la denuncia de Jessica cuando le preguntaba si estaba segura de lo que estaba denunciando por las repercusiones y demás, es decir, es alguien que se preocupó entendiendo la gravedad de los hechos, estuvo presente cuando Crescencio le atribuía los actos a la hija, pero que eran los actos que consumaba Pampita, conoce también la historia de Hilda, nos corroboró también que la madre había sido la entregadora cuando tenía muy corta edad, también sobre la presencia de Moreira Torrico en el entorno de Jessica, que es uno de los presupuestos necesarios de los acuerdos del hecho, y corroboró todas y cada una de las referencias de Jessica. Explicó, dio cuenta de cómo conoció cada detalle y relató también la falta de reacción de la familia de Jessica. En el caso de la testigo Noli, expresó las mismas referencias, dijo en la admisión, Jessica refirió que Dionisia le hacía trabajar, prostituirse, a cambio de dinero. Y entre los autores, Jessica menciona a Pampa. Molinari es quien tiene mayor contacto y más actual con la víctima, refirió que va 3 veces por semana a trabajar a ese lugar, y a Miquelinas, y su testimonio, en nuestra impresión, nos impresionó conociendo directamente de la víctima un cúmulo de detalles superiores a los que han referido otros testigos, y eso lo relacionamos con la habitualidad de trato y confianza que evidentemente le ha puesto en conocimiento o en contacto con un mayor número de detalles. No tuvo dudas al afirmar que Jessica fue víctima de abusos sexuales, de que su madre estaba implicada como protagonista y que incitaba estos hechos, y que entre los hombres cómplices que consumaban estos abusos estaba Luis Moreira Torrico, quien en el mismo periodo consumó los hechos. En el caso de Polanco también refirió en el mismo sentido, tanto la exposición a actos con actitud de corrupción, el protagonismo de Dionisia y la consumación por parte de Luis Moreira Torrico como uno de los abusadores de Jessica. Era uno de los abusadores mencionados.
en las entrevistas. Y a la vez conocían, insisto, las historias previas o de Hilda o de Marisol. En el caso de Marisol, se ha interesado en el proceso de un modo, lo que le ha valido repercusiones penales de relevancia en su contra. Tenemos, por cierto, que tenía temor cuando estaba en Miquelinas y conocía los hechos por su propia experiencia, si acá los negó. Hay una denuncia del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes en su representación de Marisol Marecos sobre hechos pergeñados también por su madre y el mismo Luis Moreira Torrico. Eso nos da la cuenta de que no pudo expresar, decidió no hacerlo, pero que ciertamente conocía lo que pasaba en la casa y es alguien más que ha estado en conocimiento de esos hechos. Este cruce de testimonio entendemos que nos da una trama de prueba contundente. Las referencias sobre la participación de la madre son unánimes. Las referencias sobre la participación de Moreira son invariables. Es uno, indudablemente, de los hombres mayores que acudía al domicilio donde vivía Jessica. Es uno de los que consumó actos de abuso cuando ésta tenía la edad que hemos mencionado. Y esos abusos fueron indudablemente en el acuerdo con la madre, a quien retribuía de modo material mediante la entrega de dinero, o un teléfono, o la tarjeta bancaria que se refirió a la testigo Molinari. Un punto importante de la segunda cámara Gesell es el momento en que se le pregunta a Jessica si está en condiciones de reconocer a alguno de sus abusadores. Ella dice que sí, y allí, ante la imagen de Luis Moreira Torrico, junto con 3 imágenes más, la víctima realiza una identificación que evaluamos como certera, indubitada y precisa. Cuando se le presentan el cuadro de imágenes, claramente se ve en la imagen, si bien su tono es bajo, que menciona el 2, hay una expresión muy baja de ella, pero que es clara, la podemos ver. No hay vacilaciones, y allí empiezan, y valoramos esto, allí empiezan a aparecérsele las emociones y las dificultades para expresarse con el idioma. Y valoramos ese reconocimiento porque lo conocía muy bien y porque el tipo de hecho implica un contacto sensorial inmediato, incluso reiterado. No hay margen de que ella se haya confundido o lo haya identificado por error. Ahora bien, luego menciona, ante la pregunta de la entrevistadora, si había alguien más en esa plancha, algún otro autor. Siempre es uno el que hay, pero de todos modos la entrevistadora pregunta nuevamente. Y señala a otra persona con la persona del número 4. La pregunta que nos hacemos, si el hecho de que luego reconociera a la persona con el número 4 conmueve la convicción que nos genera el reconocimiento de la 2. Es si el señalamiento del 4 incide en el anterior, y entendemos que no lo desvirtúa, no le quita valor en absoluto, y concluimos que ella no tiene, y lo hemos visto innumerable cantidad de veces, no tiene dudas de que la imagen 2 es de Moreira y que fue el autor del abuso y que conoce quién es. También cabe preguntarse si ella simplemente estaba reconociendo a un vecino, a Pampita Moreira, y no al abusador. Estaba reconociendo ambas cosas. Ahora nos llama la atención cómo sigue la entrevista de allí en más. Primero lo indica como autor de los abusos sexuales. Y hay una reacción corporal en ella que nos remite a la situación traumática de abuso que ella relató y comunicó durante su testimonio. Ese llanto, esa angustia, esa situación de responder con congoja, con angustia, ¿es por reticente? Entendemos que no. Entendemos que se trata de la reacción corporal de todo su ser, porque está evocando hechos graves, hechos traumáticos. Y no cabe concluir que es una simulación el llanto para no responder, sino porque está ante la imagen de un abusador que es entendiblemente y generalmente conmovedor para la víctima cuando le ocurre a 8 minutos de haberse sentado a declarar sobre esto.
La otra pregunta que nos hacemos, hoy nos preguntábamos si a la vez está reconociendo solo a Moreira por conocerlo. Eso no nos explica la angustia posterior. ¿Quién llora ante la foto del vecino? Lo reconocemos, es ese, y punto. Acá hay un hecho traumático que conteste con toda la prueba, que nos permite interpretar lo que a la víctima le pasa en los minutos siguientes de esa cámara. E insistimos que al cabo de todas las entrevistas, la constante es la disposición de la víctima para responder a lo que se le pregunte. Y es relevante valorar para eso, como lo ha hecho el doctor Gasset, evaluar cómo llega Moreira a estar en esas fotos. Llega por Hilda, por Marisol, hay una recolección, una investigación de prueba y descartamos que haya sido una referencia forzada o sorpresiva de la víctima traer su nombre. Por el contrario, el reconocimiento de Jessica es el último elemento de cargo que se agrega contra Moreira. Es la última prueba que se le agrega. Entonces descartamos eso forzado. De hecho, la foto es la foto de su detención. E insistimos que la angustia en la víctima aparece cuando ve la foto de Luis Moreira Torrico ante sus ojos. Concluimos entonces que la totalidad del contenido de la acusación está corroborada. Se le acusa a Dionisia Mareco de haber ofrecido y entregado en determinadas fechas a su hija, a diferentes hombres de edad, para que mantuviera relaciones. Las fechas, efectivamente, entre el 10 de enero de 2015, luego hay un hecho una semana después, hasta marzo de 2015. Las entregas eran por parte de la madre. Todas eran ofrecimientos, incitaciones y entregas a distintos hombres, entre ellos Moreira y 4 más. Eran actos de indudable contenido sexual, está íncito eso en hacer lo que te piden. Había entregas materiales. Fue en diversas oportunidades, los múltiples manoseos de los que fue víctima en su casa o en la parrilla, con Reinaldo en Soldati, los hechos en Villa Oculta que refirió Molinari, los múltiples hechos de Moreira. En todos los casos había traslados asegurados por su madre, que era el modo de participar de los abusos, desde su domicilio hasta el destino para ser abusada. Los abusos se dieron siempre en casas, nunca en departamentos de altura, típicos de departamentos de edificios en altura, no en hoteles ni en escuelas. Siempre hay referencias a casas que la víctima no conocía. Le implicaban estar aislada y encerrada junto con el victimario, y en ese ámbito de encierro, expuesta y forzada a la desnudez de sus abusadores, al acoso físico, verbal y al abuso sexual. Jessica sostiene invariablemente que fue abusada con reiteración por Luis Moreira Torrico, en coautoría con su madre. Esto se ha dado y conteste con la fórmula de la acusación constante al cabo de toda la causa. En el mismo periodo temporal mencionado, entre enero y marzo de 2015, el modo acordado con Dionisia en los ámbitos que tenían indudablemente en común, frecuentaba la casa o el comercio, acudía por temas de servicios públicos, y esto está reflejado en un reclamo que Moreira le hizo a Dionisia Mareco frente a la víctima. Jessica relata que Moreira se quejó ante su madre por no haber logrado una relación sexual con acceso carnal por negativa de la víctima. Dionisia, en el relato de Jessica, para cumplir el pacto con Moreira, le dijo: te vas a quedar acá hasta tener relaciones. Ese era el contenido del acuerdo y no otro. Y en cuanto a la identificación de Moreira, insistimos, lo conocía por su nombre, conocía su apodo, puede haber otros Moreiras, otros Luises, pero es indudablemente, cuando hablan de Pampita, Luis Moreira Torrico, es el acusado que está en este juicio. Las descripciones que usa la víctima dice que era gordo, que era un término relativo, es un término relativo, puede parecerle gordo a sus ojos, y hay una expresión que dice parecía mujer pero era hombre. Esto según su percepción. Y ahí valoramos que ella misma, unos minutos después, dice: yo me estoy confundiendo, estoy nerviosa, pero si uno valora la totalidad de su testimonio, indudablemente es un reconocimiento certero y preciso. No se equivoca cuando dice Luis Moreira Torrico con el alias Pampita y lo ubica en las situaciones donde hemos ido reseñando.
¿Dónde fueron estos hechos? En casas, en domicilios que eran conocidos por Dionisia Mareco y por Moreira Torrico, y no todos por Jessica. Ha quedado acreditado en la causa que Luis Moreira Torrico tenía amplios recursos materiales, diversos domicilios y dentro de esos domicilios diversas viviendas. Es decir, que disponía de múltiples lugares para consumar los hechos. Esto ha quedado acreditado por los dichos del propio imputado y por los testigos de concepto. Se ha hablado de más de una decena de espacios o cuartos de alquiler, su propio domicilio, donde sin embargo nunca fue hallado, cuando la justicia lo buscó no estaba ahí, un domicilio en Soldati, que mencionó en su indagatoria en instrucción, en la indagatoria en juicio mencionó un domicilio en Soldati, pero de su novia, y sin dudas eran todos espacios donde dominaba el hecho en consonancia con Dionisia. Hay referencias en los hechos de Jessica y de Molinari a su propio domicilio en Lugano, en Soldati, a la vivienda de Dionisia, que también frecuentaba, y Molinari es quien dice que en una ocasión en la casa de Dionisia, luego de ser abusada por Moreira Torrico, Jessica vio desde el primer piso a la altura la entrega de dinero de Moreira a su madre, y efectivamente se trata de una construcción en altura, al menos que tiene planta baja y primer piso, lo cual corrobora la posibilidad de ese reconocimiento. Los hechos que consumaba Moreira Torrico sobre la víctima suponían el encierro, estaba privada de su libertad, encerrada, expuesta y forzada a la desnudez de Moreira, fue víctima de sujeciones físicas con atamiento a la cama, acosada física y verbalmente, le decía groserías, expresó la víctima, fue abusada sexualmente, hay referencias a un acceso carnal que no valoramos en profundidad por el hecho de que está fuera de la congruencia. Aquí el encuadre es posible hacerlo con la descripción hasta el gravemente ultrajante. Entendemos que habría una vulneración en ese caso, pero los hechos van más allá de la prueba incluso de esta plataforma fáctica, los agrava. Expuesta su propia desnudez a la de Moreira, ella se despierta desnuda y la materialidad suponía esa retribución vía dinero, teléfonos, tarjeta. En la acusación se habla de 2 hechos en la plataforma fáctica de este hecho, y la prueba que hemos ido conociendo hablan de un número mayor incluso de ocasiones. Ha habido alguna referencia por parte de Romano o la propia Velardo a que a ellos no les constaba que la víctima que haya sido víctima de abuso. En el caso de Romano, él tiene constancias anacrónicas, es decir, que están referidas a otro tramo del hecho, y en el caso de quien se ha referido a que no había podido constatar, obviamente no había abordado el caso ni con la metodología ni con la finalidad para hacerlo, es decir, se trata de negaciones relativas que no desvirtúan los dichos en absoluto de la víctima. En cambio, sí valoramos que todos los testimonios, el de la víctima y los testigos de referencia, son coincidentes, son precisos, son concordantes, conocen el hecho en diferentes circunstancias, todas de emergencia, y han sido desinteresados. Y también valoramos que se trata de un número suficiente de testigos en función a las características del hecho. Hay un elemento que intentó contraponerse a toda esta prueba, que es la comparecencia y los informes de Castex, Hogan y Ortiz. Hoy al empezar la valoración conocemos de qué se trata esa actividad. La actividad procesal de estas personas integran el movimiento de lo que se conoce como backlash o reacción negativa violenta. Es algo tan típico que está catalogado, está conceptualizado y que persigue o que tiene afán en negar los abusos sexuales a niñas y niños financiados por los imputados de estos hechos. La tarea que realizan y que acá hemos visto, y que insisto es típica en estos hechos, consiste en asistir a cuanta instancia judicial se le habilite o se lo convoque por parte siempre de los acusados, hostigar a la víctima, hostigar y poner en duda a los profesionales que detectan estos casos, y llegado el caso, no se ha dado acá, pero es típico de esos hechos, también operan y accionan contra fiscales, jueces, en fin, es un movimiento, por eso se lo llama de reacción negativa violenta. El movimiento típico es poner
a los que cumplen la tarea como las psicólogas que han detectado estos casos, como parte del boicot, y a la justicia también, como parte del boicot de los que los abusadores serían víctimas. Si uno ve las descalificaciones en las que han incurrido hacia la víctima, son innumerables en los informes, en las audiencias, y eso alcanza para dar cuenta de la laya de estos testimonios y de la utilización de sus conocimientos, en el caso quizás de alguno de ellos amplios, en el caso de otros dos un poco escasos o bastante escasos. Dijeron que la víctima era esquizoide, fronteriza, que tenía un trastorno antisocial de la personalidad, que tenía patologías, en fin, vinieron a descalificar a la víctima directamente, no acudieron a aportar ninguna verdad, sino a sostener simplemente su informe, confeccionado a pedido, y también cabe suponer que a costa del imputado. No son peritos, remarcamos esto, no son testigos, son simplemente parte del dispositivo de defensa que no tiene mayor entidad para contrarrestar la prueba de cargo. Y llamó la atención, sí, que se sorprendían de detalles, pero no del hecho. Lo más llamativo de la cámara Gesell es el hecho. Hay detalles que, si uno se sorprende de detalles, como no se sorprende del resto. Y llegaron a inventar conceptos. En el caso de Hogan habló de un síndrome de violencia institucional, que lisa y llanamente no existe. No hay el mínimo rastro de desarrollo, y hace años que muchos estamos rastreando cada desarrollo en ese plano, no hay el mínimo rastro de ese desarrollo. O sea, inventó conceptos directamente. E incluso esta degradación valoratoria de esta actividad, cuando bordean la verdad, cuando sostienen, por ejemplo, que la madre es la abusadora que instrumentaliza a Moreira, están reconociendo las responsabilidades, pero la carencia de sustento y el modo lateral en que entran al proceso hacen que ni siquiera puedan desde ese modo aportar un elemento de verdad. Ellos reconocen las responsabilidades, dicen, la madre instrumentaliza a los hombres para que abusen. Sostenemos que si hay algo que nos confirma la necesidad de castigo, no son las conclusiones de estos señores. Voy a hacer una corrección. Hoy mencioné el médico romano y lo confundí. En verdad estaba haciendo referencia a Escudero. Hice una referencia de memoria y confundí los nombres. Finalmente, en este tramo voy a hacer un breve desarrollo sobre el sentido normativo y social de las conductas, que está referido al dolo de los acusados. Luego seguirá el doctor Gasset con la parte típica y ahí lo abordará de modo conteste con el resto de los elementos típicos. El sentido social y normativo de las conductas, como las que estamos juzgando, viene dado por la consideración de tres elementos. En primer lugar, el sentido social de una conducta se lo dan los autores, con lo que ellos conocen y con lo que deciden hacer. Y junto con este sentido es necesario considerar también cuál es la valoración que el conjunto social hace de esas conductas, y en concreto cuál es el alcance normativo que estas conductas tienen. Acá no tenemos ningún inconveniente, son hechos deleznables. La valoración social es de rechazo absoluto ante estos hechos, ante estas conductas, y generalmente se extiende a la persona en general del abusador o la abusadora. Destacamos en esta definición del sentido social y normativo los desarrollos que propone Hans Welzel. Dice que cuando hay varios tipos penales en aplicación, y este es el caso, o cuando aparecen varios bienes jurídicos afectados, que también es el caso en este juicio, debe considerarse un factor finalista, acorde con el cual constituye una única unidad de acción todos los actos humanos dirigidos a la consecución de un mismo fin. Y esto es especialmente relevante para el caso tanto de la corrupción, dado que los actos consumados son dispersos, pero todos persiguen el mismo fin por parte de los dos autores, y también para interpretar acabadamente el aporte de Dionisia Mareco al abuso sexual que consuma en conjunto con Moreira Torrico. Ese ofrecimiento, esa incitación, la entrega, el traslado y demás son su modo de participar, su modo final de participar con actos plurales hacia la finalidad común que tenían con Moreira Torrico. Y a este factor finalista, este autor alemán lo llama el factor de valoración normativo. Si hacemos foco en el
análisis del dolo, nosotros entendemos que hay un paralelismo, que ambos autores comparten tramos significativos de ejecución de los actos delictivos y sobre todo la posición de uno incide en la del otro. Los hechos no pudieron haber sido consumados por Moreira sin Mareco y viceversa. Sin Moreira el hecho hubiera sido distinto. Asumieron riesgos conjuntos y consumaron también daños de modo conjunto. En este plano, en el plano del dolo, ya es un clásico o es un habitual encontrarse con dificultades para acreditar cuál es la prueba del dolo, siendo que el dolo es un estado psíquico y una decisión en definitiva, pero partimos de un dato psíquico. Y allí los siglos que se llevan trabajando con este tipo de hechos hacen que ya haya un desarrollo suficiente para señalar cuáles son los elementos objetivos demostrativos de ese dolo, de la materialización real de aquello que los autores conocieron y pese a la ilicitud quisieron. Y esos son los elementos que nos permiten dar por acreditada esa esfera interna. En este desarrollo vamos a seguir la obra de Ramón Raguesi Vallés, El dolo y su prueba, de Editorial Bosch de Barcelona. Este profesor dice que el primer elemento que debe llevar a quien juzgue a considerar la existencia de dolo en los autores se refiere a su normal socialización y condición de persona imputable, que en este caso está dada. La circunstancia de que la persona esté normalmente socializada, que desarrolle la vida en sociedad, la pone en conocimiento de un cúmulo de situaciones y de prohibiciones que indudablemente nos permiten concluir que ambos autores tenían pleno conocimiento de la ilicitud de lo que hacían. El segundo punto, luego de la normal socialización y la condición de persona imputable, es el acabado conocimiento situacional que han tenido. No hay ninguna duda que las situaciones en las que ellos se colocaron y colocaron a las víctimas dan cuenta de un dolo específico de consumar este y no otros actos. Hemos dicho lo que representan estos hechos para la sociedad, para ellos mismos, el conocimiento situacional y la aplicación de los recursos a su disposición para realizar esto. En el caso de Moreira, su aporte fueron medios económicos, utilizar su inserción social y la relación con Mareco, y en el caso de Mareco, disponer de su hija mediante violencia y disponerla como si fueran una cosa. Y cuando estas personas llevan a cabo las conductas aptas para producir todo este resultado lesivo y lo han hecho como conocedores plenos de la peligrosidad genérica de sus conductas, con un acabado conocimiento situacional, cabe afirmar que está acreditado el dolo en cada una de estas figuras y cada uno de estos autores. Y hay otro elemento que nos sirve de reafirmación de esa conclusión. Al cabo de toda la instrucción y de todo el debate, no se exteriorizó por parte de ninguno de los dos acusados ni una sola conducta de evitación del resultado. Esa absoluta ausencia de conductas de evitación nos refuerza la convicción y nos da por cerrada la prueba del dolo. Pensemos cuando irrumpe Dionisia en el abuso de Moreira. Lo que hace Moreira es se queja y se retoma, buscando retomar el contrato ilícito y no otra cosa. Esa ausencia en todo el proceso, en toda la biografía de actos de evitación nos refuerza la prueba del dolo. Perdón, antes de continuar, ¿más o menos estiman cuánto tiempo les queda? 40 minutos más o menos. 40 minutos, bueno, Sí. entonces vamos a hacer esto. Primero les anticipo a las defensas que hoy no van a hacer los alegatos las defensas. Así tienen tiempo de preparar, así que después les vamos a decir el día que continuarían. Y vamos a hacer un cuarto intermedio de media hora, así almorzamos y también los imputados y continuamos. Entonces a las 3 menos cuarto nos vemos acá. ¿Sí?